Como ha dicho él, yo soy un desarrollador y consultor freelance. Vivo desde hace 7 años en Berlín, así que es un honor y un placer, la verdad, hablar hoy en Madrid y dar una charla finalmente en español, que hace mucho tiempo que no hablo de C++ en español con otros desarrolladores. Y hoy voy a hablar de uno de los temas que más me interesan, los valores más valiosos. Valores no en el sentido de valor ético o valor económico, que podrían ser muy interesantes también, sino uno de nuestros temas favoritos como desarrolladores de C++, semántica de valores, ¿no? Lo que en inglés se llama value semantics. ¿Y qué es la semántica de valores? Bueno, como la palabra indica, por un lado tenemos semántica, es decir, atribuir significado a nuestros programas, entender qué están computando nuestros programas, a través de los valores que están expresados en el código, los valores que están expresados en el programa. Y muchas veces hablamos de semántica de valores en términos muy técnicos, ¿no? Cuando nos referimos a que si tenemos un operador de asignación que hace copia profunda o no copia profunda. A mí me gustaría empezar hablando de la semántica de valores de una forma un poco más abstracta, porque realmente aquí está la chicha de este concepto. ¿Qué es un valor? ¿No? Un valor, bueno, puede ser un número, es muy fácil de entender. Si tengo, por ejemplo, el número 42, un entero que asigna una variable. Un color es un valor, ¿no? Si programo CSS asigno un valor, que es un color. Un string es un valor que asigno a una variable porque no es de tipo string. Una función es un valor o no, ¿por qué no? Una función es un valor y además es un tipo de valor muy interesante porque introduce nombres para otros valores y define una relación entre otros valores, ¿no? Eso es la cosa más interesante que hacemos con valores normalmente, es hablar de sus relaciones que tienen entre sí. En este caso hablamos de la relación entre un valor x y su cubo, o su elevado a 4. El conjunto de todos los números naturales, ¿es un valor o no? ¿Por qué no? Es un valor. Me diréis, oh, pero no puedo almacenarlos todos en memoria. No, no puedes, pero definitivamente puedo expresarlo en esta pantalla finita, con esta letra n. Puedo hablar del valor en sí mismo, sin necesidad de enumerar todas las partes de este conjunto. Aquí está la ventaja de la abstracción de valor en sí. Y puedo, ¿por qué no?, operar a nivel simbólico, relacionarlo con otros valores del mismo dominio, por ejemplo, los números reales u otros tipos de conjuntos. Es importante tener en cuenta que lo que estamos viendo aquí, en sí mismo, lo que vemos aquí no son valores, son representaciones de valores, ¿no? Caracteres que hemos asignado para denotar estos valores, que se reflejan aquí en fotones, en píxeles, y que finalmente llegan a vuestra mente, y es en vuestra mente donde realmente están los valores aquí representados. Por esto me gusta utilizar tal vez la idea platónica del filósofo Platón, ¿no? Que hablaba del mito de la caverna, de cómo nosotros estamos normalmente encerrados en esta cueva, atados, junto a este muro, y vemos la realidad, decía Platón, no como realmente es, sino solo como sombras proyectadas en la cueva, ¿no? Estas son estas representaciones que vemos constantemente, pero que estas sombras realmente tienen detrás una idea platónica más perfecta que pertenece a un mundo eterno e inmutable, donde estas ideas se vuelven puras, ¿no? Y se vuelven razonables. Y son los filósofos los que son capaces de ver estas formas puras y razonar sobre ellas, ¿no? No sé hasta qué punto esto es ontológicamente adecuado, pero creo que como programador es interesante el tratar de ver estos valores, que en cierto modo pueden ser como ideas platónicas, y tratar de utilizarlos para simplificar la forma en la que razonamos sobre los programas. Bien, aquí puse esta cadena de caracteres, Juan P. Bolívar. Si le quito las comillas, ahora se convierte en una denotación de mí mismo. ¿Soy yo un valor? ¿Soy yo, Juan P. Bolívar, un valor? Bueno, si utilizamos esta noción de idea platónica para hablar de los valores, por tanto, son abstractos, son inmateriales, son necesarios, son eternos, son inmutables, ¿no? Pertenecen a este espacio, digamos, como de objetos matemáticos, inmutables, eternos. El número 42 ni nace ni se destruye, sino que yo le puedo sumar otro número, y al sumarle otro número no desaparece ninguno de los otros dos números, sino que solo establezco una relación con un tercer número.
¿no? Y solo hablo de relaciones entre objetos que pertenecen a este mundo de ideas. Yo definitivamente creo que no soy así. Yo soy concreto, estoy aquí en un espacio concreto físico en esta sala frente a vosotros, soy material, soy contingente, definitivamente mi existencia depende de generaciones y generaciones copulando en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Soy temporal, nací un día y definitivamente algún día estaré muerto. Y soy mutable, cambio constantemente, de hecho no paro de moverme aquí de un lado a otro del escenario, cambio físicamente, cambian mis ideas constantemente. Yo soy otra cosa, creo que no soy una idea platónica, soy lo que voy a llamar simplemente cosas físicas, cosas del mundo real. Y como decía, no sé hasta qué punto realmente, ontológicamente, Platón estaba en lo cierto, ¿no? No soy yo muy platonista, creo que las cosas del mundo físico real son más reales en un sentido filosófico que estos valores imaginarios e ideas platónicas. Sin embargo, como digo, estos valores imaginarios son útiles como metáfora sobre cómo funciona el pensamiento. Y son útiles porque nos permite, tiene un doble proceso, ¿no? Un proceso que llamo aquí de recordar y olvidar. Por un lado tiene un proceso de recordar en el cual no necesito tener un estímulo físico para poder razonar sobre una cosa, ¿no? Yo puedo pensar en Ferraris rojos, aunque no haya ningún Ferrari rojo en esta sala, porque tal vez hay algo que se parece a una idea platónica o a un valor en mi mente que me permite hablar de ellos. Y también, por otro lado, permite olvidar, son una abstracción. Cuando yo pienso en un Ferrari rojo no necesito enumerar, por ejemplo, todas sus bujías, puertas, mecanismos. Yo puedo pensar en un coche como una idea abstracta sin pensar en todos sus detalles individuales, ¿no? Y esto es muy potente, ¿no? Yo diría, dos mecanismos fundamentales de los procesos de razonamiento, que al final es lo que hacemos a programar, es razonar nosotros y enseñar a razonar a los ordenadores. Muy bien, tenemos este espacio de valores e ideas inmutables y este espacio de cosas. ¿Cómo podemos, por tanto, hablar de cosas en términos de valores? Yo distingo aquí tres formas. La primera sería estableciendo lo que sería un valor existencial, es decir, un valor que recoge toda la existencia de esta cosa en un solo valor, ¿no? Aquí tenemos esta imagen que sería como tener la película completa de la existencia de una cosa, por ejemplo, de una persona, representada en el ordenador como un valor. Y esto ocurre en programación también más veces de la que pensamos. Por ejemplo, si estamos describiendo un objeto cuyo movimiento está determinado, es determinista, podemos, por ejemplo, establecer una función en función de t que define el movimiento de este objeto. Esta función de t es una forma de describir este objeto en toda su existencia, ¿no? Frente al tiempo. Tenemos muchas formas de programar en la que podemos definir, por ejemplo, un stream de eventos y de eventos que contiene eventos pasados, pero a la vez eventos futuros que todavía no han pasado. Y obviamente no podemos saber propiedades concretas de los eventos que todavía no han pasado, pero podemos tal vez combinarlos, definir transformaciones, filtrarlos, etc., y operar como un valor sobre este objeto. Pero no siempre estamos interesados o es factible hablar de toda la existencia de un objeto, y por eso tenemos otros valores de estado. Sería como un fotograma en la vida de esa cosa que represento como un valor en memoria en el objeto, ¿no? Pero de estos fotogramas, como vemos en la imagen, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si programas un videojuego, pues por cada fotograma, de hecho, que representas por pantalla, tienes un estado diferente. Tenemos que ser capaces de asociar todos estos estados a la cosa del mundo real a la que se refieren. Para ello hay un tercer tipo de valor, que es el valor de identidad, que es un valor que nos permite identificar, unir, digamos, todos estos diferentes estados y saber que aunque los estados sean diferentes, se refieren a una misma cosa, ¿no? En la vida cotidiana los utilizamos constantemente. Yo tengo una tarjeta, un DNI, ¿no?, que certifica que las diferentes personas que aparecen en diferentes ventanillas de la burocracia del Estado son la misma persona, y soy yo, ¿no? Hay veces que no es necesario un número tan complicado. En esta sala no hay nadie más que se llame Juanpe Bolívar, así que si cualquiera dice Juanpe, sabemos que se está refiriendo a mí. Porque estas identidades
nos sirven, como digo, para asociar a un objeto y a la vez para distinguir dentro de un ámbito, ¿no? Tiene esta doble funcionalidad. Una dirección de correo electrónicos a veces se utiliza en servicios web como una forma de identidad. Y cuando estamos programando muchas veces podemos simplemente generar lo que se llama un Universal UURID. Sí, un recurso universidad, una identidad de recurso. Da igual, luego os digo el nombre. Básicamente es un número aleatorio muy largo con la suficiente entropía como para que si generas uno no va a colisionar con otro, o sea, la probabilidad es tan baja que podemos con ello enumerar cualquier cosa del mundo, ¿no? Y realmente esto es muy útil cuando queremos asociar identidades arbitrarias. Muy bien, hemos hablado un poco de valores, identidades, objetos del mundo real. Vamos a hablar un poco de programación, ¿no? Y realmente, al final utilizamos el lenguaje para intercambiar estas cosas que hasta ahora hemos asociado únicamente con nuestras mentes individuales. Y, por supuesto, nosotros estamos interesados en intercambiarlos con el ordenador. Utilizaremos, por tanto, lenguajes de programación. Y hay lenguajes de programación como Haskell que realmente tienen la semántica de valores en su ADN. Y en estos lenguajes de programación, todo lo que nombramos, cada vez que definimos una variable, una función, un objeto, siempre estamos nombrando valores. Por tanto, esto que estoy contando aquí es, digamos, trivial para programadores de esos lenguajes. Sin embargo, hay otros lenguajes de programación, como este, que igual nos suena un poco más. C++. Cuando yo digo aquí int foo igual a 42, no estoy asociando el nombre foo a 42. Lo que nos dice el lenguaje, en realidad, en su semántica concreta que identificamos en el estándar, es que el nombre foo se asocia a lo que en el estándar de C++ se llama un objeto. Y un objeto no es más que una región dentro de la memoria física del ordenador que pasa a estar asociada, en este caso, a este nombre durante este scope, ¿no? Que es el ámbito definido por esas llaves. Dentro de esta caja, dentro de este objeto, es donde, una vez le doy nombre, puedo almacenar el valor 42, o una representación, en este caso binaria, de ese valor. Una prueba clara de que el nombre foo se refiere a un objeto y no a un valor es que ese objeto tiene una identidad, que es su puntero. Y puedo utilizar el ampersand para preguntarle al ordenador o en el lenguaje de programación cuál es la identidad de este objeto. Y puedo utilizar esto para manipularlo o también para ver a través de forma indirecta qué valor hay contenido en este objeto. Por tanto, C++ no es un lenguaje, aunque tiene semántica de valores en muchos niveles, el concepto fundamental es el de objeto, que como digo, es la combinación de un lugar, una localización en el espacio de memoria, con un tipo que define qué clase de valores podemos establecer en esta caja y cuál es el tamaño de la caja, y una vida que define cuándo se construye y cuándo se destruye este objeto, que puede estar definido automáticamente por un scope, si es una variable, o si utilizamos memoria dinámica, new y delete, dependerá de las condiciones de ejecución del programa. Decía el filósofo Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y yo diría que esto se traduce en un fenómeno o una condición de la que sufrimos normalmente los desarrolladores de C++, que es lo que yo llamo el fetichismo de objetos. Y el fetichismo de objetos yo lo definiría como cuando todo lo nombrable es un objeto, que como hemos visto en C++ solo podemos nombrar objetos, todo parece un objeto. Empezamos a ver el mundo como objetos en memoria. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que estoy programando una clase de agenda donde tengo personas y finalmente tengo un vector con todas las personas que hay en esta agenda. Muy sencillo este programa. Pero en algún momento dado, ya que hoy en día todo es social, quiero establecer que cada persona tenga una serie de amigos.
¿Cómo haría un programador de C++ normalmente? Muy fácil. Pues la persona tiene un vector con punteros a sus amigos. Hay un problema aquí, ya veo algunas caras raras. El vector de personas no mantiene estabilidad en los punteros de los objetos que contiene. Cada vez que introduzco algo se invalidan los punteros. Por lo tanto, voy a necesitar tal vez reservar cada objeto por separado para que tenga una identidad estable. Ahora tengo el problema, por otra parte, de que puedo tener punteros en la lista de amigos que se refieren a amigos que ya han desaparecido. Igual mejor utilizo un share pointer y un weak pointer, de tal forma que el weak pointer automáticamente va a comprobar que la persona está en la lista de gente. No me convence esto, la verdad. ¿Y cuál es el problema aquí? Mira, yo soy un millennial, y como todos los millennials tengo muchos problemas de identidad. Pero hay una cosa que tengo clara que no soy. Yo no soy un puntero. ¿Por qué me representas en tu base de datos como un puntero? Yo diría que la solución al problema es dotar a estas variables o estos valores de estado, que son las personas que hay aquí, de una identidad explícita. Una vez estos tienen valores de identidad explícita que nosotros controlamos, no necesitamos utilizar objetos de memoria, que es una cosa totalmente relacionada con la forma de programar y no con el modelo, con lo que tratamos de modelar del mundo, en nuestro programa. Ahora podemos volver simplemente a tener un vector de personas porque nos da igual la invalidación de punteros y tenemos un vector con simplemente de valores de identidad, ¿no? Para referirnos a otras personas. Y ahora, una vez nos hemos liberado, podemos jugar con diferentes estructuras de datos, porque como digo, ya no importa cómo está representado en memoria los objetos. Por ejemplo, puedo utilizar un set de amigos, ¿no? Para comprobar que no tengo amigos duplicados y que sea más fácil acceder a ellos. En vez de tener tal vez un vector de personas, puedo tener un map para poder acceder a ellos más rápidamente a través de su identificador. O tal vez quiero que las amistades sean transitivas. En ese caso, en vez de representarlos como un miembro de una persona, los represento como un bus multi-index fuera del estado de la persona en sí. Me parece mucho más flexible y jugable y también más fácil de programar de esta forma. Y en realidad, como vemos, en C++ tenemos herramientas que tienen semántica referencial, tenemos punteros, tenemos variables globales, podemos pasar por referencias, tenemos orientación a objetos, procedimientos, estado mutable compartido. Pero también tenemos herramientas para hacer semántica de valores. Podemos definir operaciones de copia y operaciones de igualdad que definen los valores que hay en los tipos contenidos. Podemos definir funciones puras, podemos hacer programación funcional, utilizar const, pasar por valor. Y en realidad tenemos una forma para movernos de un mundo a otro, que es básicamente la abstracción. Podemos utilizar herramientas de bajo nivel en las hojas del árbol de nuestro sistema y luego abstraer para definir semántica de valores en un nivel más alto. Voy a poneros un ejemplo. La función pushback de un vector. ¿Tiene semántica de valores o no? Por un lado sí, porque normalmente el tipo stdvector es un value type, es decir, cuando yo introduzco cosas, las cosas se copian ahí y en el estándar está definido su contenido en función de los valores de lo que contiene, ¿no? Pero este método en concreto, yo diría, no es 100% value semantic. Define está definido en términos de las precondiciones y postcondiciones de los valores del vector, pero del objeto vector. Por eso, por ejemplo, tenemos cosas como que se invalidan los iteradores que hay en el vector. Esas cosas ocurren porque es importante saber en qué objeto estoy ejecutando la función pushback. Es un poco value semantic, pero no 100%. ¿La puedo hacer más value semantic? ¿Cómo? Simplemente envolviéndola en una función que recibe por valor y devuelve por valor.
Para entender qué hace esta función, me da igual en qué objeto esté operando, porque de hecho está operando en una copia que ocurre dentro de la función. No hay ningún efecto que se vea fuera de la función, ¿no? Digamos, las copias que ocurren al pasar por argumento o devolverse, que pueden ocurrir o no, eso es un detalle de implementación, podríamos decir, a nivel semántico, podemos entender que hace esta función solo a través de los valores. Otro ejemplo. Esta clase foo, que tiene dentro un puntero compartido a una implementación. ¿Es value semantic o no? Bueno, normalmente un puntero compartido suele ser territorio peligroso, territorio muy referencial, ¿no? Hay que entender qué referencias están apuntando a ese objeto compartido. Ahora bien, como es privado, podemos controlar en la interfaz de la clase foo qué clase de acceso hacemos aquí. Y podemos realmente proveer una interfaz abstracta que sea value semantic. ¿Cómo? Simplemente asegurándonos de que la única forma de modificar foo sea no modificándola, digamos, in place, en el propio objeto, sino devolviendo una nueva versión del objeto. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, tenemos que copiar la implementación a la que estamos apuntando, si no estaríamos mintiendo en este const. Podemos hacer entonces una mutación in place del nuevo objeto clonado que nadie ve todavía y lo devolvemos en un nuevo, digamos, wrapper, ¿no? De esta forma, si por ejemplo es mucho más común que copiemos los foo a que los mutemos, estamos por dentro ahorrándonos muchas copias porque solo copiamos cuando necesitamos modificarlo. Sería una forma de copy on write, ¿no? Podemos mejorar este patrón un poco porque hay un problema, me sugeriréis, y es que ¿qué ocurre, por ejemplo, si creo un foo y lo modifico 3 veces así directamente, ¿no? Cuando digo modifico 3 veces, en realidad estoy devolviendo 3 versiones modificadas, ¿no? Porque esto, como decimos, nunca modifica a nivel externo. Estoy haciendo 3 copias y 2 de las copias, por lo menos, o 3 de las copias se están descartando automáticamente y destruyendo. En realidad, en C++ tenemos una herramienta que son los R-value references, ¿no? Las referencias a R-values, que nos permiten precisamente distinguir en qué caso estoy operando en un valor temporal, como el que están devolviendo estas funciones modified ahí. Estos son valores que no tienen nombre, perdón, objetos que no tienen nombre. Como son objetos que no tienen nombre, al contrario que la variable que veíamos en el ejemplo que puse antes, si yo manipulo los contenidos de este objeto, nadie se va a dar cuenta. Así que puedo optimizarlo y hacer esta comprobación. Digo, primero, en el overload, que ya indico, se ejecuta solo en valores temporales o valores movidos. Dentro, tengo que comprobar que la implementación sea unique, porque aún así puede ser que sea un valor temporal, pero que haya otras copias del puntero y estén mirando. Y digo, si el conteo de referencias es 1, y yo realmente soy el único que tiene acceso a esta implementación, bueno, pues entonces la muto directamente. Y nadie se va a dar cuenta de que estoy cambiando esto. Si no, pues ejecuto la copia como haría de otra forma, ¿no? Y finalmente devuelvo otra referencia temporal a este mismo objeto mío. Y de esta forma pues consigo, con una sintaxis homogénea, básicamente siempre utilizo una forma, digamos, más o menos funcional de programar, donde estoy devolviendo nuevos valores, consigo que el rendimiento de la operación dependa de si realmente es peligroso o no. Y una nota aclaratoria importante, este unique de standard share pointer no está especificado de forma thread safe, aunque se podría implementar de forma thread safe. Así que si utilizáis este patrón en concreto y queréis ser standard compliant 100%, igual tenéis que hacer vuestra propia implementación de share pointer o de conteo de referencias. Otro ejemplo.
Imaginémonos que quiero representar la pantalla del ordenador, ¿no? en un tipo, y quiero que estos sean valores. Ahora tengo un problema, ¿no? Porque si quiero tener un método para pintar en la pantalla, yo no puedo copiar el objeto físico que estoy representando. Es decir, si yo pinto en la pantalla, no puedo coger y poner aquí otra pantalla con los contenidos pintados. Estoy destruyendo la anterior. Una forma de expresar esto en código sería decir que este método draw, como vemos, tiene estos dos ampersand aquí, solo funciona en objetos movidos o temporales. Es decir, estoy utilizando un truco que es decir, de acuerdo, yo te voy a devolver un nuevo valor con los contenidos pintados, pero por favor, prométeme que tu antiguo valor ya no vas a mirarlo. Esto es interesante, aunque por otra parte yo diría que solo estamos cambiando la sintaxis un poco. En lugar de hacer un método, estamos utilizando una secuencia ahora de valores movidos. Me parece que conseguimos un más alto nivel cuando somos capaces de separar, en este caso, el dibujo en sí, expresado como valor, de el acto de pintar en la pantalla del mundo real. Una forma de conseguir esto sería que cuando yo ejecuto el método draw, en lugar de directamente pintar en la pantalla y hacer un efecto en el mundo real, lo que voy a devolver es una función que tiene un parámetro, por ejemplo, contexto, que requiere de un objeto al que normalmente no voy a tener acceso en el programa, que realmente produce los efectos. De esta forma, ahora este sí que es un valor que puedo copiar, porque una función la puedo copiar y la puedo pasar como argumento, y además la puedo combinar, puedo utilizar un operador de combinación de funciones para combinar dos dibujos, ¿no? Uno encima de otro. Y así yo creo que estoy consiguiendo separar una descripción de qué quiero hacer, qué quiero dibujar, del hecho de dibujarlo en sí, ¿no? Otra herramienta para pasar de semántica referencial a semántica de valores. Imaginemos que yo tengo un documento HTML. Como en el navegador web, yo utilizo HTML para describir interfaces de usuario. Y esto, de hecho, es un ejemplo concreto de cómo se programa en la web. Yo puedo tener una función que me devuelve un valor que representa ese árbol con ese documento. Hago algo y me devuelve otro valor con el documento modificado. En este caso, pues tiene un par de diferencias, el botón contiene un texto diferente y se ha añadido un elemento a una de las listas. Es muy útil poder simplemente crear y pasar estos objetos que representan el documento completo de forma ligera. El problema es que el navegador web en sí mismo tiene una API mutable, que es el DOM, que está por debajo, donde posiblemente yo quiera aplicar estos cambios sin tener que reemplazar todo el DOM completamente, que es una operación cara. Lo que puedo hacer es implementar un algoritmo de diffing que calcule qué diferencias existen entre estos dos valores, que son valores, ya digo, ligeros, solo contienen la información necesaria para describir el documento, y una vez calcula las diferencias, las aplica sobre el objeto mutable que hay por debajo, ¿no? En este caso, pues muta el valor del texto y añade el nuevo elemento en la lista. Y esto ya existe. Estas librerías se llama React.js, y si algunos programáis JavaScript, sabréis que realmente ha revolucionado la forma de programar interfaces web y lo ha hecho mucho más sencilla, porque realmente es mucho más fácil programar
simplemente haciendo funciones que te devuelven conceptualmente un documento nuevo y que luego tener un sistema por debajo que se dedique a hacerlo eficiente calculando las diferencias y lo que sea. Por tanto, yo diría, ¿cuándo es, por tanto, más interesante utilizar semántica de valores? Sabemos que tenemos semántica referencial y de valores. ¿Cuándo usar cada una? ¿Cuáles, volviendo a la pregunta tal vez central de esta charla, cuáles son los valores más valiosos? Yo solía pensar, y ya no pienso así, por eso está en rojo, naranjito, que los valores son útiles en el microdiseño del programa, porque al fin y al cabo, las cositas pequeñitas del lenguaje ya son valores, ¿no? Los enteros son valores, los números son valores, los vectores son valores, o están definidos en términos de valores, los strings son valores, pero si quiero hacer una interfaz gráfica, pues voy a usar Qt y ya tengo pues, objetos mutables, semántica referencial, punteros, a padres, a hijos, herencia. Pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que esta forma de pensar es un poco perezosa. Aquí realmente estoy utilizando valores en el microdiseño porque es fácil, porque ya tengo las herramientas, pero no porque sea más útil. Como hemos visto, los valores son una herramienta de abstracción y por tanto es más útil utilizarlos a nivel arquitectónico para los grandes componentes del sistema, ¿no? Para definir, por ejemplo, mi interfaz gráfica, como hago en React.js. Y los objetos, la mutación, las referencias, son útiles también como detalle de implementación, como veíamos, por ejemplo, en el ejemplo del shared pointer, para optimizar, para evitar copias. Si la mutación está en un scope limitado, ¿no? En un ámbito limitado, está en su cajita, no tiene problema. Precisamente en el mundo micro es donde me da igual si estoy mutando, si estoy utilizando una forma más funcional o bonita. Es más difícil así, porque parece un poco como decimos que el lenguaje nos da las herramientas un poco del revés. Y no siempre conseguiremos hacer esto de forma pura, pero yo os animo a tratar de pensar cuando hagáis un programa nuevo, ¿cómo puedo hacer una arquitectura donde yo modele el mundo en torno a valores? Os voy a enseñar un ejemplo de un programa que yo he escrito tratando de llevar al extremo esta filosofía de semántica de valores. Es un programa donde toda, digamos, la lógica de la aplicación está escrita con valores y funciones puras, es decir, funciones que reciben por valor y devuelven por valor. Y como... Como muchos sospecháis, probablemente, y necesitaríais un poco más de convencimiento, aparte de esta charla, de que eso no funciona porque se van a hacer muchas copias, porque estás copiando memoria todo el tiempo y no va a rendir bien. Este programa que he escrito es un editor de texto. Y por un lado, gracias a esta arquitectura es muy simple. Tiene 2000 líneas de código todo el proyecto completo. Y además rinde extremadamente bien. Mira, aquí tengo un fichero de 1 giga que contiene toda la Wikipedia de Esperanto en un solo fichero. La mayoría de editores de texto que vosotros utilizáis, incluido Vim y Emacs, yo soy un usuario de Emacs, de hecho, se mueren al abrir este fichero, o al menos al tratar de editarlo. Os voy a enseñar, mi proyecto se llama Evic. Carga automáticamente y además de forma concurrente mientras puedo navegar el fichero. ¿Por qué? Como este programa utiliza semántica de valores, no necesito ni siquiera mutexes para poder hacer la carga concurrente. Cuando yo cargo un trozo del fichero, creo un nuevo documento y se lo envío al otro thread y no necesito compartir nada. Tengo aquí, pues son 20 millones de líneas. Puedo seleccionarlas todas con un comando, copiar, funciona automáticamente, y pegarlas
Pam, pam, ahora que tengo aquí 200 y pico millones de líneas automáticamente. ¿Por qué? Esto utiliza unas estructuras de datos especiales, luego os pasaré más referencias para cómo verlas, que son estructuras de datos inmutables, que por dentro utilizan un poco una versión bastante más complicada del truquito del share pointer que os enseñé antes, para hacer lo que se llama compartición estructural. Como la información fundamentalmente es inmutable, porque se basa todo en valores, y nadie la modifica, las diferentes versiones del documento pueden compartir datos entre sí. De tal forma que cuando yo introduzco todas estas líneas que he copiado del documento, no estoy pegando todo el texto y creando una nueva copia de todo el texto, sino que estoy simplemente añadiendo esta información en la parte adecuada del documento y devolviendo un nuevo valor que incluye referencias a esta. De hecho, hay otra propiedad interesante del programa. Acabo de hacer undo para volver al estado inicial, que lo soporta también el programa. Aquí tengo estas dos líneas, que es como el dirty marker, ¿no? Que me dice si tengo cambios en el documento o no antes de guardarlo. Si yo hago cambios en el documento, se convierten en estrellitas para decirme que tengo cambios en el documento. Ahora bien, si yo edito el documento, porque no voy a utilizar undo ahora, voy simplemente a utilizar la barra espaciadora para borrar los caracteres que acabo de introducir, desaparece el dirty marker. Normalmente en un programa escrito de forma mutable, el dirty marker es un flag que yo activo cuando hago un cambio y ahí se queda, hasta que no guarde el documento. Sin embargo, aquí este programa está escrito, como digo, utilizando valores. El documento es un valor y los valores no destruyen a los valores anteriores. Cuando hago un cambio, creo uno nuevo, pero no destruyo el anterior. Simplemente compruebo es este valor igual a el documento inicial que yo cargué de memoria. Por supuesto, para hacer esto de forma eficiente, hacen falta unas estructuras de datos un poco especiales, de las cuales no voy a tener tiempo a hablar ahora, pero como vemos, es posible de aplicarlo. De hecho, hay otra charla que se llama Postmodern Immutable Data Structures, que he dado en CPPCon en 2017, y otra versión un poco más larga, donde hablo un poco más de cómo utilizarlo en la práctica de este año en C++ on C, que realmente os recomiendo si tenéis curiosidad sobre cómo funciona este editor de texto y cómo es posible hacer que esto sea eficiente, os recomiendo ver esta charla. Hay otra cosa que puede hacer este editor de texto. Para ello voy a utilizar lo que llamo aquí la versión de depuración, y voy a utilizar otro documento más pequeño para hacer ciertas cosas un poco más manejables. En esta versión de depuración, yo puedo ahora, desde el navegador, creo que es aquí, no. Perfecto. Yo ahora tengo aquí un depurador, y ese depurador es genérico, porque he escrito un pequeño framework al que voy a poner un enlace luego también, para, digamos, hacer aplicaciones interactivas con semántica de valores, en el cual, como todo es un valor, el modelo de datos de la aplicación es un valor que puedo aquí analizar, y cualquier acción que yo hago en el programa también está representado como un valor, que es lo que se llama acción. Y aquí puedo ver cuáles son todos los valores de estas acciones y modelos. Pero puedo hacer algo aún más sorprendente. Puedo hacer doble clic en una de estas acciones y volver la aplicación a ese estado. Por ejemplo, aquí estoy en el estado en el cual el programa acababa de lanzar el comando de que cargara el documento, se lanza el proceso concurrente y aquí tengo el estado, el programa en ese estado.
Es como si automáticamente tuviera undo para cualquier programa, porque ahora hacer undo es simplemente almacenar los estados anteriores, ¿no? Y yo puedo seguir aquí operando con el programa, ¿sabes? Y simplemente pues veo aquí las nuevas acciones que han ocurrido y puedo mover, en este caso pues se mueve el cursor, ¿no? De un punto a otro y hacer lo que sería como un time traveling debugger, ¿no? Un depurador con viaje en el tiempo. Me gustaría hablar mucho más sobre ese time traveling debugger, pero tampoco tengo tiempo. Hay otra versión de esta charla en inglés que contiene una segunda parte en la que cuento cómo construir ese time traveling debugger, que como digo es genérico y lo podrías utilizar para vuestros propios programas. Otra charla que me gustaría recomendar aquí, porque es otro concepto que antes solo he mencionado superficialmente, que es esta noción de valor existencial, que es fundamental de un modelo de programación que es la programación reactiva, que nos permite hablar de procesos que cambian en el tiempo utilizando valores. Y hay una charla muy interesante de Kirk Shoup que se llama Node Raw STD Thread, que habla precisamente de cómo expresar sistemas concurrentes, sistemas asíncronos, de una forma que yo diría se asocian más a esta forma de programar basada en valores. Así que finalmente llegamos de nuevo a la conclusión. Os animo a intentar aplicar la semántica de valores más a menudo en vuestros programas, a utilizarlo como una herramienta para razonar sobre vuestro código. No siempre será fácil, pero merece la pena. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Me ha encantado la charla. Yo soy muy fan de la programación funcional, me ha sonado mucha programación funcional y la duda es si queremos hacer una programación basada en valores y bastante funcional como la que propones, C++ nos aporta mucho respecto a otros lenguajes como Haskell o Elm, el modelo que has mostrado y estructuras de datos persistentes que vienen ya de serie en el sistema, no tienes que pensar en ellos, ni buscar ni utilizar estas librerías como Haskell, Elm o Elixir o este tipo de cosas. ¿Qué nos aporta hacerlo en C++ en vez de hacerlo en estos sistemas que están orientados a este modelo? Hombre, yo diría que si uno tiene a mano uno de esos sistemas, pues ¿por qué no utilizarlo directamente? Pero muchas veces, en realidad, de hecho, la mayoría que estamos aquí, bueno, no sé si debería decir esto, no sé hasta qué punto utilizamos C++ por gusto o porque tenemos que utilizarlo. Es decir, yo utilizo sobre todo C++, entre otras cosas porque programo software musical. Y en el software musical tienes condiciones de tiempo real y no puedes tener un lenguaje garbage collected. Punto. No hay discusión, utiliza C++, tal vez Rust ahora, o C si eres sadomasoquista. Entonces, perdón por los sadomasoquistas. Y entonces, yo creo que C++, la verdad, como lenguaje multiparadigma, es bastante interesante las cosas que se pueden hacer a nivel funcional. Como te has dado cuenta, hablo en realidad aquí de programación funcional de forma un poco indirecta, porque tal vez también me gustaría cambiar el foco, que muchas veces cuando la gente habla de programación funcional, enseguida se centra en funciones de alto orden, en mónadas, en las herramientas de composición que la programación funcional da, que a veces yo creo que se atascan un poco y también yo creo que nos ayudan más en los problemas micro que en los problemas macro. Ahí, para mí, me resulta más útil primero educar en qué es un valor y cómo pensar en valores, y al final las funciones puras y todo lo demás viene de forma prácticamente natural ahí. Y C++ realmente hoy en día pues también tiene lambdas, tiene genéricos, tiene, como decimos, abstracciones para construir valores, ¿no? Como el operador de asignación redefinible, operadores de igualdad.
tiene todas las herramientas realmente y de hecho incluso algunas abstracciones de programación funcional, yo me he dado cuenta, se programan casi mejor en C++ que en los lenguajes originales. Yo hice una implementación de transducers, que es un concepto que viene de Clojure, que es un Lisp. Y mi implementación era más pura, porque la implementación de Clojure esconde estado en algunos puntos, porque Clojure, al ser dinámico, para evitar el esconder ese estado, tendría que reservar un objeto nuevo, perdería rendimiento, mientras que C++, al tener genéricos completamente estáticos en tiempo de compilación, la abstracción se expresaba perfectamente en C++. Así que al final yo creo que es una cuestión más cultural casi que realmente de capacidad del lenguaje, que tal vez los programadores de C++ no siempre estamos acostumbrados a programar de esta forma. También muchas veces tenemos un enfoque en lo que sería el rendimiento puro, que a veces nos invita a no considerar opciones un poco más abstraídas por miedo a que rindan menos, que como he tratado de mostrar no es siempre el caso. Y sí, ¿por qué no hacer C++ y programación funcional? Creo que funcionan muy bien juntos. Existe un congreso académico que es el Congreso Internacional de Programación Funcional. Todos los años hacen un concurso para resolver algún problema con programación funcional y no he mirado los resultados de este último año, pero durante 3 años consecutivos los ganadores y el segundo premio se lo llevó gente que hizo programación funcional en C++. Decir que C++ no es un lenguaje funcional, ¿por qué no? Y sobre lo que decías de las razones para utilizar C++, no has mencionado mi razón favorita, que no tiene que ver ni con el rendimiento ni con nada por el estilo. No me interesa ningún lenguaje que tenga un único proveedor, lo siento. No me interesa ningún lenguaje que tiene dueño. ¿Quién es el dueño de Rust? ¿Tiene dueño? No me interesa. Java, ¿tiene dueño? No me interesa. No voy a entrar a discutir las deficiencias técnicas que tiene cada uno de ellos, que las tiene. Simplemente no me interesa, no llego a discutir si es interesante o no. Simplemente no es interesante porque no quiero estar en las manos de un único vendor. Quiero múltiples vendors que compitan. Hemos terminado. ¿Una última pregunta? Bueno, muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Estoy deseando ver tu editor de texto distribuible, que lo podamos usar, porque la verdad es que se echa de menos hoy en día que se carguen documentos grandes rápido. Perfecto. Si me permites, solo una sugerencia respecto a la estructura de personas y amigos. Cuando has puesto el vector de punteros, no sé por qué nos resistimos siempre a poner enteros, sin más. En ese vector de amigos puedes poner enteros que sean índices sobre el otro vector y tienes lo mismo que los punteros, solo que no pierde la validez cuando cambia el tamaño del vector original. Estoy de acuerdo contigo. Creo que en realidad al hacer eso, lo que estás haciendo también es dando un valor de identidad diferente al puntero. En ese caso, el valor de identidad sería el índice en el otro vector, que en ese caso tiene un punto de implícito también, en cuanto a que te refieres al orden en el que añades las personas para definir su identidad, pero en muchos problemas puede ser suficiente, y estoy de acuerdo contigo ahí. En otro caso, puede que sea más valioso, por ejemplo, tener, como proponía, una identidad explícita que se convierte en parte también de la variable de estado. Por ejemplo, si tienes que serializar el documento a disco, etcétera, esto se convierte en algo totalmente necesario. Pero sí, eso es precisamente tal vez un paso intermedio. Se podría establecer tal vez en la narración como un paso intermedio que nos conduce hacia esa, digamos, semántica de valores. Muy bien, muchas gracias.